Buenas tardes. Reanudamos esta serie de comparecencias con la participación del ciudadano Ricardo Ojeda Bojorquez, para lo cual tiene en un primer momento el uso de la palabra hasta por 10 minutos para su exposición inicial. Bienvenido. Señoras y señores senadores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco de antemano su atención y les reconozco su profesionalismo en este ejercicio republicano al recibir estas comparecencias a estas altas horas de la tarde, no obstante que muchos creo no han comido, pero están cumpliendo con su responsabilidad. Para mí, desde luego, es un privilegio estar aquí y es un verdadero honor comparecer ante ustedes como candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal constitucional de gran importancia para la vida pública y democrática de nuestro país, que resuelve de manera terminal un sinnúmero de controversias que van desde el reconocimiento del derecho político electoral de los ciudadanos hasta la validez o invalidez de una elección presidencial. De la calidad de sus sentencias depende la credibilidad y confiabilidad de los ciudadanos en esta institución jurisdiccional, que representa para nosotros el templo de la justicia electoral. Sus criterios otorgan seguridad jurídica en la política y en las elecciones, y consecuentemente la paz social en México. Por ello, la responsabilidad que tienen todos ustedes de elegir y nombrar a los mejores jueces y juezas que honren a este tribunal es sin duda una encomienda mayúscula, pues no obstante que su conformación debe ser plural, se tendrán que tomar en cuenta básicamente los artículos 95 y 99 de la Carta Magna, en el sentido de que los candidatos deberán tener experiencia jurisdiccional, pues juzgar es un oficio y esta sensibilidad y habilidad de dar a cada quien lo que le corresponde se adquiere a través del tiempo en la tarea diaria de impartir justicia en los tribunales. El elegido deberá tener también los requisitos y virtudes que exige un tribunal constitucional, es decir, una capacitación no solo en materia electoral, sino también en derecho constitucional y derechos humanos y otras materias afines, como pudiera ser el derecho penal y procesal penal, debido a estos procedimientos sancionatorios que tenemos en materia electoral. Además, deberá gozar de buena fama pública, probidad, independencia, profesionalismo y excelencia en su actuar. Como lo expresó Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América, los magistrados electorales deberán ser verdaderos hombres de Estado, tener también la fortaleza suficiente para soportar influencias ajenas a los fines de la justicia, tener la apertura y humildad para escuchar los argumentos de los actores políticos en los procedimientos electorales, la prudencia y madurez necesaria para resolver de manera pronta, expedita, con objetividad y sin protagonismos, para así alcanzar la confianza y credibilidad que debe tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta medida, señores senadores, la pertinencia e idoneidad de mi candidatura la sustento precisamente en mi experiencia jurisdiccional y en la preparación académica con la que cuento en materia jurídica, así como en mi conducta como juzgador, que ha sido imparcial, honesta y profesional, demostrada a través del tiempo con mis sentencias, conforme a la información que ustedes seguramente conocen y tienen a su disposición, pero que para conocimiento de la sociedad en general a la que nos debemos todos los servidores públicos, les relato ante estas cámaras del canal del Congreso una apretada síntesis de mi vida profesional. Tengo más de 33 años en la carrera judicial, 26 de ellos han sido como juzgador. Fui actuario, secretario de Tribunal de Juzgado de Distrito, de Tribunal Colegiado de Circuito y secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fui nombrado juez en 1990.
92, con adscripción en el estado de Quintana Roo, el Distrito Federal y el Estado de México. Por concurso de oposición fui nombrado magistrado de circuito en 1997, dándome adscripción hasta 1999 en el Estado de México, en un colegiado en materia administrativa, y en el Distrito Federal en un colegiado en materia penal, cargo que hasta estas fechas desempeño. De alguna manera, en materia electoral, la Sala Superior en alguna ocasión me comisionó del recurso madre que se dio en la elección presidencial de 2006, cuando se pidió el recuento de voto por voto en la delegación Benito Juárez. Y en el 2012 nuevamente se me encomendó esa misma tarea en el municipio de Catepec, Estado de México. Académicamente tengo 2 maestrías en Constitucional y en Penal, un doctorado en Derecho Constitucional por la UNAM, 2 especialidades en Constitucional, una en Salamanca, España, y otra en la Universidad Panamericana de aquí, de México, así como un diplomado en Derecho Electoral, entre otros cursos. He sido 30 años catedrático de Constitucional, Amparo, Procesal Penal y Delitos Electorales en diversas universidades del país. Actualmente soy catedrático únicamente de Derechos Humanos y Amparo en la División de Estudios de Posgrado de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Así también soy autor de algunos libros, 7 libros en materia jurídica y de artículos, y 1 de historia. Soy miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de la Asociación de Doctores en Derecho, y actualmente soy miembro numerario y vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Señoras y señores senadores, de resultar electo por el Senado de la República, el papel que pienso desarrollar en el Tribunal Electoral es el de un juez imparcial y justo. Pondré toda mi capacidad y experiencia al servicio del Tribunal Electoral y de la sociedad mexicana, decidiendo las controversias que se me asignen en justicia con excelencia y profesionalismo, basándome no solo en la norma electoral, sino también en la Constitución Federal, bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, atendiendo en todo momento los tratados sobre derechos humanos suscritos por nuestro país, protegiendo los derechos político-electorales bajo el principio de debido proceso y privilegiando a otros, como es el caso de la paridad de género, que es mi tema, y velando por los grupos vulnerables, como son las comunidades indígenas, que deben tener un tratamiento especial en materia electoral. Me integraré, de ser elegido, de inmediato a mis compañeros para llegar a establecer los mejores acuerdos jurisdiccionales y administrativos, distribuir competencias entre la Sala Superior y las salas regionales, continuar con lo ya construido por nuestros actuales magistrados de la Sala Superior y establecer nuevos criterios que garanticen para pronunciar sentencias justas y uniformes que den decoro, confianza y credibilidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial. En esta comparecencia, señores senadores, me referiré a 2 temas de mi ensayo: libertad de expresión y campañas negativas, y equidad de género. Les comento la acción de inconstitucionalidad 35/2014. En este asunto se cuestionó la inconstitucionalidad del artículo 69, fracción 23 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, que establecía la obligación de los partidos de abstenerse en la propaganda político-electoral, de denigrar a las instituciones y a los partidos y de no calumniar a las personas. La Suprema Corte consideró que dicha norma era inconstitucional por contravenir el artículo 41, fracción 3, apartado C de la Carta Magna, que suprime la frase expresiones denigrantes a las instituciones y a los partidos políticos, dejando en sus textos solamente la calumnia a las personas. Pues al suprimirse de la Constitución la prohibición de denigrar a las instituciones o partidos políticos y subsistir esa limitante en la norma secundaria impugnada, resultó inconstitucional,
por atentar contra la libertad de expresión contenida en el artículo 6º de la Constitución. En relación al mismo tema, comenté ante la Suprema Corte el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 146/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en función de la debida valoración de las pruebas que debe existir en este tipo de asuntos, conforme a la materia penal, conforme a la lógica, la sana crítica y la experiencia. En relación al tema de paridad de género, comenté también la acción de inconstitucionalidad 35/2014, donde la Suprema Corte analizó el artículo 41, fracción primera, segundo párrafo de la Constitución, que establece que los partidos políticos tienen como fin garantizar la paridad de género, declarando la invalidez del sexto párrafo del numeral 234 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que exceptuaba de esa obligación a las candidaturas que sean resultado de un proceso de elección democrático conforme a los estatutos de cada partido, pues el hecho de excepcionar los casos previstos en los referidos estatutos no se privilegiaba con efectividad la paridad de género. Por último, comenté el recurso de reconsideración 294/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que resolvió obligar al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a otorgar a los partidos políticos y coaliciones involucradas un plazo de 48 horas para que ajustaran las listas de candidatos y candidatas a diputados locales de representación proporcional y diputaciones migrantes, conforme al principio de paridad de género, pero aquí lo interesante es que no obstante que el proceso electoral ya había iniciado. Señores senadores, estoy a su disposición, muchas gracias por su atención, estoy a su disposición para efecto de las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Tagle, por favor. Gracias, presidente. Bienvenido, magistrado Bojórquez Ojeda. Como usted sabe, la implementación de la reforma electoral de 2014 le impuso pues a la Sala Superior, particularmente del Tribunal Electoral, pues importantes retos para esta implementación, porque fue muy corto el tiempo en el que entró en vigor esta ley con una cantidad de nuevas reglas de operación. Y en ese sentido, me gustaría conocer su opinión sobre cuáles considera que han sido principalmente estos retos que ha enfrentado, cómo los ha enfrentado el tribunal y cuáles serían las reformas más importantes que en ese sentido se deberían de impulsar a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, por una parte. Y luego, en relación a precisamente al tema que aborda con respecto al modelo de comunicación, es también de todos conocido que ha habido constantes y permanentes violaciones al modelo de comunicación política durante el proceso electoral del 2015 y el 2016. Los procedimientos iniciados para la sanción del partido infractor, ¿qué opinión le merecen las resoluciones del INE y las sentencias de la Sala Regional Especializada y la Sala Superior respecto a este tema? ¿Qué otras sanciones pueden aplicarse en materia de comunicación política a los partidos o sujetos infractores? ¿Y cuál es su opinión en torno a la cancelación del registro en el caso de permanentes, continuas y reincidentes violaciones a la Constitución y a las leyes electorales? Por sus respuestas, magistrado, muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. En relación a la primera pregunta de cuáles son las reformas o medidas que se deben tomar en base a la reforma del 2014, con la experiencia que se ha tenido en la Sala Superior en el procedimiento sancionador electoral, considero que ha sido un procedimiento especial sancionador muy novedoso, que requiere de mucha agilidad y que de alguna manera sale del esquema que todo proceso debe tener, porque por una parte la instrucción la lleva la autoridad administrativa y la sentencia la dicta la sala regional del poder la sala regional electoral. Yo creo que ahí está donde se han encontrado con
una cuestión de acumulación de la labor electoral por parte tanto de las salas regionales, tanto la de la sala regional especializada como de la sala superior. Y por eso yo considero que sí debe de hacerse un ajuste a ese procedimiento sancionador electoral. Yo creo que requiere pues de hacer un análisis muy profundo de este procedimiento y atender pues a las reglas del debido proceso y atender también a la distribución de competencias, etcétera, para efecto de que la sala superior pueda tener agilidad en los juicios que se le presente. En cuanto a, va ligada con la segunda pregunta, en cuanto al procedimiento sancionador que se lleva a cabo en el Instituto Nacional Electoral. Como le decía, señora senadora, yo creo que ese procedimiento especial sancionador requiere de una revisión profunda por parte del legislador, por parte de ustedes, para efecto de que efectivamente cumpla con su objetivo, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo la medida cautelar de suspender la propaganda electoral no es muy efectiva y se crea, de alguna manera, un daño a la certeza de las elecciones muy grave si no se legisla un poco más en relación a la medida cautelar, como es la suspensión de los medios de información que están calumniando a las personas. Y la última pregunta era en relación si no mal recuerdo, señora senadora, era en relación a la si me fuera tan amable de repetírmela, señora senadora, porque fueron 3 preguntas y apunté 12. Son de hecho dos que tienen que ver con el modelo de comunicación política. Si considera qué otras sanciones pueden tener quienes sean infractores al modelo de comunicación política, y qué opina con respecto a una de las sanciones que está establecidas en la ley con respecto a la cancelación del registro de los partidos políticos ante faltas graves y reiteradas. Sí, muchas gracias. Yo creo que la sanción de cancelación del registro del partido político es la sanción más grave que puede recibir un partido político, y para eso los jueces tendrán que graduar al imponer las sanciones, tendrán que graduar estas sanciones que van desde una amonestación, una multa, y para eso pues los jueces tienen esa habilidad y esa sensibilidad de poder valorar las pruebas que existen en el expediente e imponer la sanción que justamente le debe corresponder a los partidos políticos. No siempre y necesariamente tendrá que ser la cancelación del registro por esta infracción que usted está mencionando, sino que debe ser por eso gradual la pena o la sanción que se imponga a los partidos políticos. No puede ser siempre la cancelación del registro. Si se hace de esa manera, yo creo que se está incumpliendo con el principio de legalidad que debe de existir, de graduar las penas. Gracias. Senador Monreal, por favor. Gracias, presidente. Licenciado Ricardo Ojeda, estaba y escuché su introducción y he estado leyendo su currícula. Le felicito en el tema de materia de justicia, los espacios que ha ocupado, el tránsito que ha llevado, porque justicia es justamente lo que implora este país y demanda este país. Yo estoy preocupado por la integración de la sala en esta instancia superior, tratando de que será esta la que le corresponda la calificación y llevar a cabo, ser garante en el proceso 2018 frente a la decadencia política
a la falta de credibilidad de los ciudadanos por muchas acciones en el tema político e inclusive el desgaste de los propios partidos. Muchos de los casos que se analizan en la sala superior han sobresalido en sus resultados debido a que varios de ellos, los juzgadores electorales, no han sabido mantener la imparcialidad y la neutralidad cuando dictaminan una sentencia, siendo así que se termina favoreciendo a las cúpulas partidarias. Y cuando hablo de las cúpulas partidarias, inclusive no me refiero a ningún partido en lo particular, porque me parece que unos y otros han padecido esta justicia por consigna. En mi opinión, pudiera citarles de algunos ejemplos de sentencias de los últimos tiempos, pero voy a referirme nuevamente a un caso que seguramente amerita mayor estudio que le negaron los magistrados en la sala superior. Me refiero al caso de las elecciones electorales en el estado de Zacatecas, en este pasado proceso, en donde las resoluciones que se dictaminaron en la sala regional, que posteriormente fueron ratificadas en la sala superior, fueron motivo para acreditar que realmente existe un compromiso de predilección o acuerdo entre los magistrados y las cúpulas políticas, puesto que en estas últimas favorecieron en sus demandas, pese a las supuestas pruebas contra la presidenta electa del municipio de Zacatecas. Nosotros así lo argumentamos y discutimos, no eran suficientes para la sanción que se le impuso de la anulación. Si consideramos el espíritu de la justicia electoral y del nivel de sanción como la anulación de una elección como la pena máxima, y no obstante no haber cumplido o haber tenido ninguno de los supuestos para la anulación de una elección. El artículo 41 dice de los casos de la anulación de una elección, si se excede del gasto de campaña en un 5%, si se comprueba o si se compra o adquiere cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos y presupuestos de ley, si se recibe o se utilizan recursos de procedencia ilícita. Estos son las causales de nulidad. Y la razón de la nulidad, según el Tribunal Local Electoral, fue porque la candidata pintó 9 bardas de promoción, unas playeras y un espectacular, que inclusive, si ustedes se meten al estudio, lo hizo dentro del periodo de campaña, solo que las argucias o los trámites o los procedimientos de registro, solo para el caso de ella y de Morena, habiendo iniciado y teniendo ya acreditado la solicitud de registro formal, se lo entregan a destiempo, pero ya dentro del inicio del periodo de campaña. Los argumentos con los que presentaron la demanda de anulación de elección fueron en primera oportunidad con la misma demanda, la misma planteamiento realizados por otro partido, en el caso allá fue Acción Nacional, y a ellos el tribunal local lo desechó y dijo no al lugar. Los mismos elementos y la misma demanda la presenta el PRI y a ellos sí les dan entrada y con ello anulan la elección de Zacatecas. Expresiones de los propios magistrados, de muchos magistrados de salas regionales, de los propios magistrados en la misma sala regional que ratifica la sentencia, con el trabajo de proyecto de sentencia, en uno anulaban y en otro ratificaban el triunfo de Morena o de la candidata en aquel entonces Soledad en Zacatecas.
El documento con motivo de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, dentro del expediente sub John Res John 258 diagonal 2016 y acumulado, refiere precisamente a la revocación de la alcaldía del municipio en Zacatecas, en el que los magistrados de la Sala Superior, ratificaron la sentencia. El argumento de esta sala solamente dijo, defendiendo su postura, al indicar que las sentencias de las salas regionales son inatacables. O sea, no les mereció ni siquiera el estudio. De ser cierta esta afirmación que algunos magistrados dieron en la Sala Superior, ¿cuál es entonces la función de la Sala Superior si los recursos de reconsideración no se van a reconsiderar y solo se van a ratificar cada uno de los dictámenes provenientes de las salas regionales? ¿Cuál es la garantía que usted podría emitir para que en las resoluciones de temas como el citado realmente se aborden con objetividad, imparcialidad y neutralidad, y no por el contrario, en el que se resalta la predilección por la cúpula partidista beneficiaria? Surge también una reflexión, y vale la pena, por eso mi preocupación, porque esta sentencia ha hecho que la falta de confianza en las instituciones y en los órganos electorales se anula por parte de algunos actores, y que justamente en el caso se tome como decisión por el partido afectado, por la candidata afectada y por un movimiento social de no ir a elecciones, en este llamado a elecciones extraordinarios que están haciendo con la sentencia, porque entonces ya no tiene ningún sentido ir a elecciones que no tienen ninguna posibilidad de que se respete el voto de la ciudadanía. Entonces, por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, señor senador Monreal, por esta pregunta. En principio yo le diría, señor senador, que las causas de nulidad de toda elección están previstas en la Constitución, si no mal recuerdo, en la fracción sexta del artículo 41 constitucional, y son, como usted hace un momento lo explicaba acertadamente, son 3 y están específicamente determinadas. Yo creo que la labor de un juzgador electoral en esa medida es atender a la Constitución. Desde luego que hay otras causales de nulidad en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero en función del procedimiento electoral, de que no se instalen el porcentaje constitucional que se señala de las casillas correspondientes, etcétera. Pero fuera de ahí, las causales de nulidad de una elección presidencial que deben de ser tomadas en cuenta hacia abajo desde mi punto de vista y como juez, es decir, para gobernadores, para diputados, para senadores, para ayuntamientos, deben de ser las mismas. ¿Por qué? Porque si no estamos rebasando lo que el constituyente permanente quiso hacer con la elección presidencial, en relación a la elección presidencial. No podemos salirnos, para mi gusto, para mi criterio, de esos 3 casos que usted señalaba acertadamente, que se obtenga recursos ilícitos, o bien del Estado, que se rebasen el tope de campañas en 5%, o bien que se excedan en el tiempo de uso de del radio y de la televisión y la compra de información para efectos de la campaña correspondiente. En estos 3 casos, pues,
todavía da más requisitos de la Constitución, que dice que tiene que ser grave, dolosa y además determinante. Y eso creo que un juez constitucional, como es un magistrado electoral, debe tomar en cuenta para resolver cualquier elección, sea municipal, sea local o sea federal, y tratándose también del presidente de la República. Y en esa medida, pues, el caso no lo sé con exactitud, porque pues quisiera decirles que debido a nuestras funciones como magistrados de circuito, sabemos los casos a través de la prensa, pero no conocemos el expediente, y el expediente es el mundo del juez. Entonces, pero en esa medida que usted me lo está planteando, yo considero que el pintar bardas pues no es una causa de anulación. Y además, si así fuera, y si fuera una infracción calificada por los jueces, el pintar una barda por algún informe calumnioso o denigrante, y ahorita le digo por qué denigrante, porque aun cuando se quitó de la Constitución, todavía en la ley local, en la ley secundaria aparece la palabra denigración, y definen la calumnia de otra manera. Entonces, en esa medida yo pienso que la calificación de la sanción debería ser otra, pero no la anulación. La anulación de una elección como sanción es muy grave al imponerla por imponerla. Hay que graduar las sanciones. Y en relación a que si la sala, usted decía, la sala superior atrajo el asunto o bien calificó como procedente, pues yo creo que es correcto que cuando haya una anulación de una elección, si lo atrae la sala superior, qué mejor que lo atraiga, porque es la máxima autoridad en materia electoral y debe atraer el asunto en tratándose de toda la anulación de una elección, ya sea municipal, local o federal. En esa medida, pues, yo creo que actuó bien la sala superior. Por otro lado, usted mencionaba de cuál es entonces la garantía. Bueno, la garantía es la Constitución misma. Mientras no nos salgamos de la Constitución y de los tratados internacionales, de los convenios que existen en materia electoral, como es el convenio de Venecia, pues tendremos que estar pues muy pendientes, y esa es la garantía para todos los partidos políticos de parte de los magistrados de la Sala Superior. Creo que está contestado. Gracias, señor. Senador Robles Montoya, por favor. Muchas gracias. Pues bienvenido, magistrado. Gracias. También yo le doy la bienvenida a este Senado de la República, y créame, me lo hacía saber, recordar el presidente de la comisión. Yo me siento muy honrado que participe un oaxaqueño en estas altas esferas jurídicas del país. Por eso me atrevo a empezar esta participación mía con una cita. Ser juez es muy difícil, y ser un buen juez es tarea diaria. Cita pronunciada por don Juan Díaz Romero, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juez oaxaqueño, por supuesto que en paz descanse. Déjeme entrar al tema. Entiendo que la función del árbitro en materia electoral es sin duda una actividad de suma importancia. Todos aquí pues, coincidimos en ello, y coincidimos porque pues corresponde impartir el derecho con las estrictas reglas de la constitucionalidad y convencionalidad pues de las resoluciones que dicten. Hay que reconocer, y yo como oaxaqueño se lo digo, pende la gobernabilidad de un grupo social, de un municipio, de una entidad federativa, del país mismo, y la salvaguarda del bien jurídico protegido, que son los derechos políticos electorales del ciudadano. Por eso, como oaxaqueño, le quiero comentar pues que hemos buscado hacer aportaciones. Hay una de ellas, buscamos en su momento y lo logramos con el apoyo de todos los compañeros del Senado, fortalecer la disposición electoral de la autonomía y salvaguarda de las formas de gobierno y autodeterminación de los municipios que se rigen bajo el sistema normativo interno.
Usted lo sabe bien, actualmente en Oaxaca, en nuestro estado, se compite mediante dos sistemas electorales, el denominado de partidos políticos y el anteriormente llamado de usos y costumbres, porque 417 de los 570 municipios de nuestro estado, ahí impera el sistema normativo, abriéndose paso cada vez a las tendencias garantistas y plurales que exigen los derechos humanos. Y aunque la libre autodeterminación de gobierno de esos municipios es digno de aplaudir, hay que reconocer que aún existen reticencias, que existen obstáculos por vencer. Por ejemplo, la tutela efectiva del acceso de las mujeres al ejercicio público o el voto activo de las ciudadanas o de los ciudadanos avecindados que por no haber nacido en dicho lugar se les ha negado el derecho a sufragar. La pregunta es, dígame, ¿qué criterio garantista impondría usted en los escenarios que se le llegaran a plantear en la sala superior para evitar en la menor manera posible la ingobernabilidad derivada de las sentencias, pero que a su vez tutela efectiva, implica la tutela efectiva del acceso a la justicia de los ciudadanos? Esa es mi pregunta. Y déjeme plantearle, bueno, pues que mi grupo parlamentario me hizo llegar un documento y le quiero leer algo para que usted me dé su punto de vista, porque aquí me dice el grupo que a principios del 2011, los 3 jueces del 7º Tribunal Colegiado, Carlos Hugo Luna Ramos, Ricardo Ojeda Bojorquez y Manuel Bárcena Villanueva, rechazaron los argumentos de la defensa de Cassés, de Lorenz Cassés, los de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, al negarse a considerar las irregularidades del derecho en el sistema judicial del caso Cassés. No es un tema electoral, pero el grupo parlamentario tiene interés en conocer sus reflexiones en torno a este tema. Le agradezco sus respuestas, paisano. Sí, muchas gracias, señor senador. En relación al tema electoral, pues debo decirle que los jueces electorales tenemos que ponderar y poner en una balanza tanto un derecho como el otro. Para nosotros los jueces, ¿qué es más valioso? ¿Los usos y costumbres de una comunidad y de un pueblo indígena o los derechos humanos, en el caso que usted me está mencionando, de las mujeres de votar y ser votadas? Aquí, por lo que yo sé, la Sala Superior ya se ha pronunciado en algunos casos y ha ponderado por una parte con mayor valor el derecho humano de las mujeres a ser respetadas en su voto y a ser votadas que las costumbres de los pueblos y de las comunidades indígenas, criterio que a mí en lo personal se me hace acertado y correcto, por la razón de que en base a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 tenemos que ir en progresividad en cuanto a los derechos humanos, no hacia atrás. Y si ya las mujeres han dado la pelea y han luchado por sus derechos y ya vamos hasta este nivel que vamos, pues lo que hay que hacer ahora es seguir adelante para que el derecho de la paridad de género se cumpla. Y es muy lamentable pues que en nuestras comunidades indígenas pues tengan criterios contrarios a veces a estos derechos, no solamente el derecho a la paridad de género, sino hay otros derechos humanos que se violan, ¿no? La libertad misma, ¿no? Son muy duros en las comunidades indígenas cuando por una infracción los detienen y los tienen detenidos más de 72 horas, y así como ese ejemplo pudiera poner otros de las comunidades indígenas. Pero solamente creo dándoles orientación sobre estos nuevos paradigmas de los derechos humanos a las comunidades indígenas, podemos llegar a una paralelidad de estos derechos que están confrontados en estos aspectos.
De tal manera que yo creo que de esa manera podríamos resolverlo. Estoy de acuerdo con los criterios que ha emitido la Sala Superior a este respecto. En relación al caso Casset, que fue efectivamente, a mí me tocó ser magistrado en el 7º tribunal, actualmente estoy en el 3º, cuando se resolvió ese asunto de Florence Casset. Estaba acusada por secuestro de 3 personas, un joven de 27 años, una señora, no recuerdo ya el nombre, y un niño, su hijo. Este proceso ya había pasado por varias instancias. La juez de distrito, Olga Sánchez Contreras, no Olga Sánchez Cordero, Olga Sánchez Contreras, una juez de mucha experiencia, de muchísima experiencia, de más de 40 años de ejercicio profesional, consideró que era culpable Florence Casset de esa conducta que le imputaba. El Tribunal Unitario, que era el titular en ese momento, don Fermín Rivera, otro juez o magistrado unitario de más de 45 años de experiencia, consideró ratificar la sentencia condenatoria a Florence Casset y desde luego a la banda de secuestradores por la cual la involucraban a ella. Y a nosotros nos llegó, y quiero aclararlo, en amparo directo, y en ese amparo directo estudiamos todas las violaciones que la defensa nos hizo valer, y una más que no fue materia del procedimiento penal, sino que en el amparo nos las hicieron valer, que fue precisamente aquel video que indebidamente se hizo y que le llamaron los medios de comunicación el montaje, ¿no? Hicimos un análisis de todas las violaciones procesales que pudieron haber habido y se consideró que no había habido violación en la detención, porque las horas que se tardaron de ponerlo a su disposición, desde las 6 de la mañana que encontraron a los secuestradores, a las 10 de la mañana que lo pusieron a disposición, por la distancia y el tráfico y todo lo demás, no había habido una violación, una tardanza en la puesta a disposición. Y en relación al aviso consular, yo recuerdo, si no me equivoco, sí se dio aviso al consulado mexicano, pero se dio hasta el día lunes, porque cuando fueron a notificarle al consulado fue un día viernes, y el día viernes estaba cerrada la oficina. En esa medida, pues, consideramos nosotros que sí no se había dado oportunamente el aviso, pero que no había influido, porque la imputada, que era Florence Casset, había negado los hechos. Y entonces, si había negado los hechos, pues no afectaba en nada el hecho de que no hubiera estado el consulado asesorándola en ese momento. Y por otro lado, había por ahí otra violación que se alegaba, que consideramos nosotros que no se daba. Fue así que nosotros, en una absoluta independencia y autonomía, el ponente fue el magistrado también de mucho prestigio y de mucha antigüedad en el ejercicio profesional de juez, 45 años de juez, don Carlos Hugo Luna Ramos, y nosotros aprobamos ese proyecto no de un día para otro, lo analizamos 30 días ese proyecto antes de listarlo y ponerlo en consideración, de forma autónoma, independiente. Así lo hicimos. El resto de la historia ya ustedes la saben. Muchas gracias. Caray, se me fue el senador Héctor Flores, pero sí, por favor, mientras tanto. Senador Chon Orihuela, por favor. Gracias, presidente.
Señor magistrado Ojeda Bojorquez, señala usted en su ensayo al referirse al tema de libertad de expresión y campañas negativas, acción de inconstitucionalidad 35-2014, que era necesario y conveniente que en ese pronunciamiento se definiera el concepto de calumnia a las personas por parte de los partidos y candidatos en los procesos electorales, y no la calumnia de particulares contra un candidato, partido o funcionario político en uso de su derecho humano a la libertad de expresión, que solo tiene como límite los ataques a la moral, la vida privada, derechos de terceros, la provocación de algún delito o perturbación del orden público. Luego añade que la libertad de expresión debe estar por encima de la reputación de los funcionarios políticos o candidatos, es decir, no debe ser considerada de menor valor que la libertad de expresión que tiende a informar de los aspectos negativos de un candidato. Aunque usted ya hizo algunos comentarios al respecto, yo le agradecería pudiera abundarnos más sobre los tópicos de calumnia electoral y calumnia de particulares. Asimismo, nos compartiera su opinión sobre si las expresiones que denigren a un candidato que se sustenten en cuestiones de la vida privada pueden ser consideradas como válidas en un proceso electoral. Y quisiera también plantearle otro comentario y pregunta. ¿Qué opinión le merecen las candidaturas independientes para presidente de la República en cuanto a los requisitos que se establecen para tal efecto en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador, por su valiosa intervención y pregunta. En verdad ese es mi tema, el que con el que me expresé en mi ensayo, y le quiero decir que ahí, en la investigación que hice en relación a esta reforma del 10 de febrero del 14, pues advertí que efectivamente en el artículo 41, fracción tercera, inciso C, se había suprimido la frase denigrar a los partidos y a las instituciones, y dejar únicamente el término calumniar a las personas. Y pareciera que la denigración se quedó fuera, la denigración a las personas se quedó afuera. Sin embargo, leyendo la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ahí tenemos un artículo, si no mal recuerdo es el 471, que define la calumnia como el imputar hechos falsos y delitos, no solamente delitos. Penalmente, la calumnia se define como imputar delitos a las personas. Pero aquí, al agregar la ley secundaria, desde luego, no la Constitución, la ley secundaria se refiere a hechos denigrantes, incluso sigue usando la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, sigue usando la palabra denigrar. Y en esa medida, bueno, si la Corte ya se pronunció de que la ley chiapaneca es inconstitucional por esa razón, pues también podría ser inconstitucional la ley secundaria electoral a la que me estoy refiriendo. Sin embargo, yo creo que el hecho de que se haya dejado en la definición hechos falsos, pues cualquier denigración puede ser tomada en cuenta para sancionar a un candidato o a un partido si es que llegara pues a afectar en cualquier elección por el uso indebido de la propaganda electoral. Y por esa razón, desde luego, en la misma idea y el mismo criterio que hace un momento expresaba, de regular la sanción
no necesariamente siempre va a ser la pérdida del registro del partido o quitarle el gasto para su campaña electoral, sino que tendrá que ser gradual, de tal manera que si la sanción fue leve, pues imponer una amonestación pública. Ya si es muy grave, pues entonces ya nos podremos ir a analizar a ver si se le quita o no el registro al partido, pero ya son casos extremos, Y de ahí que en este tema es muy importante pues tomar en cuenta de que ya no es, en la actualidad la calumnia ya no es un delito, es únicamente una infracción electoral. Ya en el Código Penal ya no está regulado como delito, únicamente está en la ley electoral, y en esa medida vamos a darle un tratamiento nada más de infracción electoral, y desde luego juzgarlo conforme a las reglas del debido proceso. Por lo que sea la otra pregunta, ¿qué opinión me merecen los candidatos, las candidaturas independientes en función de los requisitos? Pues yo considero que las candidaturas independientes pues surgen a raíz de un derecho humano que se quiere consagrar, que es el voto pasivo, es decir, que todas las personas tienen derecho a ser votadas. Sin embargo, si dejamos en absoluta libertad para que cualquier persona pueda competir para una elección presidencial o para gobernador, pues yo creo que vamos a llegar a un caos político, vamos a llegar a la etapa del caudillismo de la década de los 20, ¿no? Recordarán que en la década de los 20, cuando los partidos políticos que ya estaban registrados, porque ya estaba la Constitución, y que era el constitucionalista y el cooperativista, que después de la muerte de Carranza vino el Partido Cooperativista, que ya no le daba entrada a los constitucionalistas, en esa medida surgió el caudillismo, porque los generales que se sentían con el derecho de ser también presidentes de la República, por los méritos revolucionarios que tenían, pues se lanzaron a sus candidaturas independientes. Ahí está el caso del general Arnulfo R. Gómez y de Francisco L. Serrano, que compitieron con el general Obregón, porque se sentían desplazados por los partidos ya registrados y sobre todo por el partido que llegó en primer lugar con la Constitución, que fue el Partido Constitucionalista. Y de ahí surgieron el caudillismo, que dicho sea de paso, creo que se vino a romper con la buena idea de don Plutarco Elías Calles de juntar todos los partidos, tanto el cooperativista como el constitucionalista, como los convencionistas, en ese momento regulados por Genovevo de la O, y por también algunos partidos comunistas no registrados, socialistas no registrados, pues los unieron a un solo partido, y eso vino a dar estabilidad política a México por mucho tiempo, hasta que se registró un partido de oposición en 1947, y que fue el Partido Acción Nacional, y ya después vinieron otros partidos que dieron pues la batalla al partido único que existía en ese tiempo. Pero bueno, el péndulo de la democracia va en ese sentido. Por un lado tenemos el autoritarismo y por el otro lado el caudillismo. Entonces las candidaturas independientes no pueden llegar hasta ese grado del caudillismo, y por eso los requisitos, hablando de los requisitos que me señala el señor senador, que están en la Constitución para poder ser candidato independiente, se me hacen adecuados, es decir, están de acuerdo incluso al Convenio de Venecia, en cuanto a que pide el 1%, si no me equivoco, el 1% para poder ser candidato independiente, y en cambio para los partidos políticos ya se exige el 3%, y un buen candidato independiente podría formar su partido político si quisiera. Aquí lo riesgoso es de que si quitamos los requisitos, los flexibilizamos o los apretamos un poco más. Si los flexibilizamos, se lleva el riesgo pues de llegar al caudillismo, porque estarán de acuerdo conmigo, que un hombre muy popular que aparece todos los días en los medios o jugando fútbol, que sea un ídolo del pueblo porque juega muy bien fútbol, o porque
o porque está todos los días comunicando las noticias del día, podría obtener rápidamente una candidatura independiente si flexibilizamos más los requisitos. Por eso creo que adecuados que los requisitos que se pusieron en el artículo 41 están en la medida correcta, señor senador, y que en esa medida pues no vamos a llegar a la época del caudillismo, sino que el péndulo de la democracia tendrá que seguir en ese mismo movimiento, en esa misma dirección. Gracias, señor senador. Gracias. Senador Héctor Flores. Muchas gracias, presidente. De manera muy breve, magistrado, primeramente pues darle la bienvenida a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Mire, yo, al igual que mis compañeros, bueno, me tomé el tiempo de revisar, desde luego, la ficha curricular de cada uno de ustedes, ¿no? Entiendo que usted, como lo refería ahorita, además de sus 33 años de experiencia y trayectoria en el Poder Judicial, es actualmente magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal. Uno de los anteriores comparecientes, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, es también magistrado presidente del Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Primer Circuito, y quien estaba hace un momento aquí, el magistrado Jorge Mesa Pérez, es igualmente magistrado de circuito en materia administrativa. La pregunta, de manera muy concreta, le haría dos. La primera es, ¿qué opina usted de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de enviarnos las ternas en la forma en la que envió? Es decir, necesariamente tenemos que elegir a un magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, sin necesariamente experiencia electoral. Y también tenemos que elegir dos mujeres, no menos ni más, solamente dos. Entonces, de acuerdo con su criterio constitucional, ¿qué opinión le merece eso? Y por último, me gustaría preguntarle, dado la similitud del perfil de los tres contendientes, si de manera muy resumida y muy concreta me pudiera usted decir qué lo distingue a usted de los otros dos. ¿Por qué considera usted? Digo, desde luego, la preparación de cada uno es diferente, sí, y la comparecencia trata de eso, pero dado que es un tiempo muy corto para preparar una materia tan compleja como esta, ¿qué atributos considera que tendría usted en relación con sus otros integrantes de terna para ser electo, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, señor senador. Voy a empezar por la última pregunta. Sí. Desde luego que yo también le tengo admiración y respeto a mis compañeros de terna. Ambos tienen una carrera judicial extraordinaria y una conducta intachable. Y si a lo que usted se refiera es a qué conocimiento electoral podríamos tener, o más bien, ¿qué me podría distinguir de ellos? Sí, o sea, los tres son magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito, y básicamente la Corte tomó la decisión de enviarnos una terna compuesta exclusivamente por magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, la pregunta sería, ¿qué atributos considera usted que tiene desde luego su persona para poder ser elegido por encima de todos los candidatos? Desconozco desde luego también el currículum de mis compañeros en esta materia, pero por lo que a mí respecta, yo podría decir, y por eso lo dije en mi intervención de 10 minutos, de que he sido comisionado por la Sala Superior en 2 ocasiones al recuento de las 2 elecciones presidenciales últimas, la de 2006 y de 2012, una aquí en la Benito Juárez, aquí en el Distrito Federal, el recurso madre famoso que se dio en esa delegación, y por otro lado en la de Catepec en la elección de 2012. Y además creo que el hecho de ser magistrado en materia administrativa y secretario también en materia administrativa de hace muchos años, pues nos dio la oportunidad de estar
analizando situaciones electorales en materia de amparo, que en ese tiempo pues teníamos que desechar porque era improcedente el juicio de amparo, cuando todavía no estaba la Sala Superior y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como está ahora. Eso fue en 1996. Para esas fechas nosotros, al menos yo y también creo mis compañeros de terna, pues ya éramos jueces o magistrados de circuito, y por esa razón únicamente tuvimos el acercamiento con la materia electoral en el tema de la improcedencia y en el tema electoral. Y por otro lado, el hecho de dar clases de delitos electorales, pues a mí me dio un acercamiento muy directo con la materia electoral y me apasionó pues el tema de la Sala Superior cuando fui comisionado en esas dos ocasiones. El hecho también de dar la materia de constitucional, como maestro de constitucional, pues cuando llegamos al artículo 41, pues ahí trato de escudriñar y aprender incluso de mis alumnos, porque hay alumnos muy brillantes que al maestro le enseñan, y uno también da todo lo que da uno por enseñar a los alumnos. Y en esa medida, pues, creo que es mis atributos para poder considerar que es legítima mi aspiración para ser magistrado electoral, entre otras situaciones que creo que debe tener un magistrado electoral, y que ya decía, ser un magistrado apartidista, independiente, objetivo, sin protagonismos, etcétera. Lo que yo hace un momento decía en mi... Y en relación con la otra... En relación a cómo se configuraron las ternas por parte de la Corte, de meter una terna de puros magistrados de circuito y el de las mujeres, creo que la Suprema Corte actuó en función también de guardar un equilibrio en un tribunal constitucional como es el Tribunal Electoral, un equilibrio donde haya mujeres, y el hecho de dar la seguridad de que vayan dos mujeres, porque lo hizo, creo, con esa idea, porque si hubiera repartido a las mujeres en las otras ternas, a lo mejor hubieran obtenido hasta seis magistraturas, porque podían reunir 6 ternas, pero podría también correrse el riesgo de que no fuera ninguna. Y yo creo que la idea de la Suprema Corte, porque no sé cuál fue el criterio que siguió la Suprema Corte, el hecho de que haya puesto en una misma terna a 6 mujeres fue con esa idea de privilegiar el género, es decir, que vayan 2 mujeres necesariamente al Tribunal Electoral. Y la de los magistrados colegiados, porque están seguros, al menos los ministros de carrera judicial, que es un requisito que señala la Constitución en el artículo 95 para ser ministro de la Corte, que preferentemente deben ser de carrera. Hoy tenemos un número menor los ministros de carrera que los ministros que no son de carrera, y pareciera que vamos en contra del artículo 95. Entonces los ministros de carrera consideraron que zapatero a tus zapatos. Y en el Tribunal Electoral, donde no es un tribunal político, es un tribunal jurisdiccional, donde deben de estar jueces, verdaderos jueces, es decir, que se hagan con la experiencia también. Y ellos consideraron que los magistrados de circuito pues tienen esa cualidad, que no pudieran tener los magistrados regionales o quienes no vienen ni del Tribunal Electoral ni del Poder Judicial. Además, el Tribunal Electoral es parte de la carrera judicial, y la carrera judicial no es un beneficio para los jueces del Poder Judicial de la Federación, sino es un derecho humano para los ciudadanos. Esto es, que los juzguen personas independientes y personas que tengan oficio de juzgar.
Esa sería mi respuesta. Gracias. Pasemos a la ronda de preguntas de la sociedad civil. Gracias. La pregunta fue hecha, magistrado, por el Observatorio Electoral y Estrategia Electoral, y es la siguiente. ¿Qué relación deben de tener los integrantes de la Sala Superior con los sujetos regulados, partidos políticos, candidatos, etcétera? Se la repito nuevamente, es ¿qué relación deben de tener los integrantes de la Sala Superior con los sujetos regulados, partidos políticos, candidatos y otros? Sí. Desde luego se refieren a los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la relación que debe tener todo juez con las partes, que debe ser de respeto, de apertura hacia ellos para escucharlos en sus argumentos y desde luego tratar con equidad a ambas partes, porque y transparentes, es decir, públicamente. Hay varios modelos de cómo atender a las partes, ¿no? En materias que sí se pueden atender a ambas partes juntas y materias donde no se pueden atender juntas. En materia electoral, pues yo creo que sí se pudiera seguir con el modelo que hasta ahora se sigue, es decir, atender a ambas partes por su lado, no juntarlas, porque a veces no se oye bien los argumentos cuando hay una discusión frente al juez, porque no está regulada legalmente esta audiencia en la ley, no está regulada, entonces es una cuestión de facto, se escuchan las partes, pero de manera independiente, para escuchar sus argumentos simplemente, respetando desde luego así la garantía de audiencia. Y esa es la relación que debe de existir, una relación de un juez con las partes de esa manera. Muchas gracias. De esta manera daríamos por concluida la comparecencia del ciudadano Ricardo Ojeda Bojorquez, agradeciéndole su participación en esta Comisión de Justicia y deseándole éxito en el procedimiento. Se levanta la sesión del día de hoy y se cita mañana nuevamente a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias.